Cosmogonías y teogonías. Explicación, parte 2. Continuando las explicaciones acerca de términos referidos a las cosmogonías y teogonías, primero voy a mostrar las mentiras y silogismos que se difunden en academias, para luego refutarlas con la verdad etimológica y evidenciando así las atribuciones prácticas reales. Con el ejemplo indignante que voy a mostrar ahora de satánicos comerciales que se han disfrazado de profesores, con su pizarra y sus falacias retóricas, se entenderá el motivo de que yo use un tono serio y hostil al expresar mis explicaciones. E incluso con mis propias explicaciones se hará obvio que me considero antagónico a tales actitudes tan sobradas de cinismo, soberbia y psicopatía. Y estoy usando los adjetivos correctos y concisos, según lo que hacen esos satánicos. De hecho, a lo largo de este vídeo se hará todo evidente y comprensible. Así que, lo que dijo Platón sigue totalmente vigente hoy día. Platón dijo, extraños tiempos son estos que vivimos, cuando a viejos y jóvenes se les dicen falsedades en la escuela, y la persona que se atreve a decir la verdad es llamada inmediatamente lunática e idiota. Y Platón dijo también, hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. De hecho, lo que dijo Platón en su momento se puede aplicar ahora mismo en todo el sistema educativo moderno que está corrupto hasta los cimientos. Pues esto no ha hecho más que empeorar más todavía desde que asesinaron injustamente al maestro Sócrates, con cínicas justificaciones demagógicas, suscitadas desde silogismos falaces y errores mnemotécnicos, y que, unido hoy a la psicología conductual de masas, aún se confunde a las gentes con este tipo de temas. Pues precisamente el maestro Sócrates tuvo el valor de decir la verdad, cuando se hablaba de la verdad, y fue vilipendiado demagógicamente por aquellos académicos satánicos disfrazados, cuyos descendientes siguen en el poder legislativo y económico. Señoras y señores, sepan ustedes que esos psicópatas demagogos no eran ni filósofos, ni sabios, ni eruditos. Solo siguen siendo unos cultores y comerciantes. Bueno, sigamos. Ahora voy a mostrar cómo los satánicos académicos disfrazados tergiversan los términos etos, logos y patos, usados por Aristóteles, precisamente para evidenciar el método retórico demagógico que se usó para enjuiciar a Sócrates falsamente. Pues obviamente el ethos ética original de Aristóteles no fue como se publicita en la actualidad, ya que tal método usado para evidenciar las mentiras de aquellos que enjuiciaron injustamente a Sócrates, en la actualidad este método es usado por el marketing psicológico para persuadir, convencer, confundir, condicionar, incitar, instigar, manipular, etc. a las masas de gentes, condicionando las afinidades emocionales, las opiniones racionales y las actitudes praxiomáticas, para que así se acepten la sumisión devocional, la estupidez crédula y el suicidio paulatino. Estas técnicas de marketing psicológico resultan ser una maldita ironía cínica, propia de los satánicos que lo invierten y lo degradan todo a su putrefacta naturaleza que sirve a la muerte. Pues vamos a ver algunas imágenes que muestran tergiversaciones académicas modernas y las voy a refutar con la etimología y con sus atribuciones prácticas. Podrán verse en las imágenes textos descriptivos o esquemas, escritos en una pizarra o diseñados digitalmente. Como podrán observar, en verdad, esto son clases de marketing psicológico moderno. No son clases de retórica aristotélica ni de etimología verdadera. En cada imagen se hace una comparación silogística entre los términos, poniéndole un sentido acorde a la cultura moderna falaz. Esto evidencia una intención de tergiversar las bases axiomáticas de las filosofías socrática, platónica y aristotélica, para invertir las atribuciones prácticas de tales términos. En la imagen 1 se relaciona a logos con la lógica,
que a su vez se compone de los hechos, las causas y la racionalidad, ¿seguro? En la imagen 2 se relaciona a ethos con la credibilidad, ¿seguro? Que a su vez se compone de las citas referenciales, la autoridad y doctores o jueces, ¿seguro? En la imagen 3 se relaciona a patos con la tristeza, que a su vez se compone de las emociones, los sentimientos, la memoria, la experiencia en común, ¿seguro? En la imagen 4 se relacionan erróneamente a logos, etos y patos, y además el esquema didáctico está incongruente. Está mal, pues hace silogismos entre logos y hechos, entre etos y autoridad, que da lugar a una atribución práctica de superioridad, y entre patos e inferioridad, que eso da lugar acaso a una atribución práctica de aquellos que están mal. ¿En serio? ¿Seguro? En fin, y otros satánicos tergiversadores publicitan esto como si fuera un hito académico, pues ahora yo lo voy a refutar y lo voy a corregir. Primero, un esquema didáctico correcto se compone de sujeto o término nominativo, el quién o el qué, luego se especifica su significado, el sentido que nexa al sujeto, y luego se explica su atribución práctica en el mundo fenoménico, la acción. Pues vemos en tal imagen que este esquema está mal hecho, porque, repito, además de decir mentiras, confunde los significados con las atribuciones prácticas, es decir, que se contradice cuando pone que la superioridad se atribuye como un acto devenido desde el etos y cuando pone que la inferioridad es el significado de patos. Vamos a ver, quien sea observador que lo verifique. A buen entendedor, pocas palabras bastan. La palabra inferioridad debería estar entre paréntesis y la frase aquellos que están mal debería cambiarse por la palabra obediencia, debilidad o enfermedad y colocarse como un significado posible de patos antes de los paréntesis. En fin, por favor, satánicos depravados, hagan uso de su imaginación para algo más que pensar en ventas comerciales. No piensen tanto en sexo animalesco o en sodomización de esclavos. Por favor, no sean tan descarados en hacer mal adrede un esquema didáctico metiendo términos explícitos de sumisión, de esclavitud, para así tergiversar a los sabios griegos. Sean un poco más decentes. Segundo, recordemos que etimológicamente logos significa expresión, discurso, relación. Deriva desde legein y legir, que significa hablar, razón, y dio lugar a lo legible, leer, la lógica, al sufijo logía, que significa discurso, tratado, ciencia. Por lo tanto, logos no son los hechos del mundo fenoménico. Logos no son las causas de los hechos. Y el raciocinio fue una derivación como atribución práctica desde la lógica, no como algo similar. Raciocinio y la lógica no es lo mismo, ya que no es lo mismo un sujeto nominativo que el sentido racional que se le etiqueta al sujeto, y tampoco es lo mismo un sujeto que su accionar verbal. Obviamente no es lo mismo un nombre que un verbo, y tampoco es lo mismo el sentido racional que el accionar. O sea, no es lo mismo pensar que hacer. A ver, si no se entiende esto correctamente, se confundirán los tres mecanismos de la psique anímica demiúrgica. Es importante entender esto. Un ejemplo de triunidad anímica sería emoción, arquetipo, mente, patrón geométrico y reacción física por inercia. Otro ejemplo de triunidad anímica sería conciencia, información, energía. Tercero, recordemos que etimológicamente etos deriva de teos y da lugar a étimos. Al etos se le atribuye en esencia un estatismo emocional, una quietud, sin cambios. Y eso es lo contrario a patos. Patos es el dinamismo emocional, es decir, los altibajos, la inercia. Y también al etos se le atribuye prácticamente una conducta ética que rige y corrige al nos ego yo teúrgico para empoderar y guiar, facilitando que la actuación sea con honor, y así que el nos yo ego acceda a su propia verdad genuina,
acceda al étimos intrínseco a la gnosis pragmática de Nostos Theos. Bueno, antes de la cuarta corrección a ese esquema didáctico que está mal, antes de corregir acerca del patos, veamos unas imágenes que muestran una lección oficial de una academia que supuestamente está ubicada en territorio de los anglos judaizados. Según se puede leer en las imágenes, la excusa para sus estafas y manipulaciones es hacerse más persuasivo, con el evidente objetivo de convencer a los posibles clientes y hacer más ventas. Y no solo es eso, sino algunas cosas más. Por ejemplo, esto trata de marketing psicológico y conductismo psicosocial. Lo vais a ver. Podemos ver aquí, abrimos comillas, sé alguien más persuasivo. Una introducción al marketing psicológico. Cerramos comillas. En color rojo vemos el diálogo de un comercial agresivo que ordena a su cliente que le haga caso y el cliente se niega. Mientras que en color negro vemos a otro comercial que se enmascara de amigo feliz y engatusa al cliente, enalteciendo el desequilibrio de sus emociones e incitándole a reaccionar por inercia como un perrito bonito muy anímico. Por cierto, todos los ejemplos que usan los satánicos para sus publicitaciones no son fortuitos, no son casualidad. Ellos saben cómo hacer alusión a lo anímico mediante su simbología. Siempre que usan una simbología, estos satánicos, desde luego, están haciendo alusión a su querido Crono Satanás y Jehová Sol, o bien al alma, al nexo con el demiurgo. En la siguiente imagen podemos ver aquí un comercial agresivo que apunta con el dedo al cliente, imponiendo que compre el carro lleno de artículos. El cliente se niega. El comercial entonces opta por usar el marketing psicológico. En la siguiente imagen podemos ver aquí que se tergiversa el significado y la atribución práctica de ethos, como si fuera algo así, abrimos comillas, el comercial estafador elabora un mensaje que es creíble, que se presupone probable y entendible. Cerramos comillas. En la siguiente imagen podemos ver aquí que también se tergiversa el significado y la atribución práctica del logos, como si fuera algo así. Abrimos comillas. El comercial estafador trata de parecer coherente y de presentar bien su producto al cliente, estableciendo un sentido silogístico entre el cliente y el producto. Por ejemplo, yo soy bueno, el producto es bueno comprarlo. Sé tú también bueno comprándolo. Ese tipo de silogismos. Podemos ver aquí también que se tergiversa el significado y la atribución práctica del patos, como si fuera algo así. Abrimos comillas. El mensaje llega hasta las emociones, como una historia que involucra al cliente, con imágenes impactantes, provocando odio o miedo. En la siguiente imagen podemos ver aquí toda la escena completa. El comercial ha elaborado su técnica de marketing psicológico para persuadir al cliente, alterando sus emociones al aparentar desde agresividad, que impone una orden, hasta la asertividad, que incluye la compasión, para que la imposición de comprar el producto no sea sentido como una obligación odiosa, sino como un alivio lúdico. Luego, el comercial sugestiona la opinión del cliente acerca de la venta y del producto, con razones silogísticas de, abrimos comillas, créeme, soy bueno, esto que te muestro es muy bueno, me necesitas y yo te puedo ayudar con estos productos, cómprame y sé tú también bueno, cerramos comillas. Y luego, con un ejemplo anecdótico falso, el comercial se inventa que, abrimos comillas, si compras lo que te vendo, una parte de lo que me pagues, lo donaré a la iglesia para ayudar a otros necesitados. Otros ya lo han hecho. ¿No te parece buena idea hacerlo tú también? ¿No te parece una buena oportunidad para hacer algo bueno? No solo por ti y por mí, sino por otras personas que también están necesitadas. Cerramos comillas. Entonces, si el cliente no está alerta, tras creer en tales artimañas psicológicas, el cliente comenzará a dudar irracionalmente de sí mismo y seguirá la premisa racional que el comercial le ha impuesto. O sea, que el cliente cederá al chantaje emocional y a la sugestión. Entonces, el cliente actuará por inercia
como un animal que sigue un cebo. En fin, esto se hace obvio en todas y cada una de las ocasiones que algún satánico o satánica interactúa con algún gentil, porque los satánicos siempre usan alguna técnica de marketing psicológico. Usan retórica falaz para confundir y debilitar a los gentiles inocentes. Por cierto, supongo que estas imágenes podrían tener derechos de autor, pero no por sus mensajes plagiados y tergiversados del autor Aristóteles, sino por los dibujitos que habrá hecho alguien. Sí, los dibujos están muy bien hechos. Felicitaciones al autor. Aunque si ese alguien que ha hecho los dibujos se molesta por las verdades que estoy diciendo, pues que me disculpe porque no me refiero a su persona concreta, porque ni le conozco. Y que por favor se calme un poco y que le pague una indemnización a Aristóteles por plagiar y tergiversar sus obras. Los dibujos están muy bien hechos. Pero otra cosa es el propósito y el efecto de los dibujos. Otra cosa es el mensaje de los dibujos. Supongo que no puedo decir más acerca de los dibujos. Así que lo siguiente que yo diga no tiene nada que ver con los dibujos. Otra cosa, aparte de los dibujos, yo no tengo nada que ver con las ínfulas de soberbia desmedida que se gastan los satánicos cuando usan el cinismo de hacerse los ofendidos ante quien dice un testimonio que expresa la verdad de los actos perniciosos cometidos por tales satánicos. Y es que yo veo esta porquería de marketing psicosocial y realmente parece que todos los satánicos han ido a la misma academia de locos comerciales y criminales. En fin, qué irónico. Allá cada cual con sus actos y con su esencia. Con esto que vemos, con este marketing psicosocial que lo tergiversa todo y todavía más, vamos a la cuarta corrección acerca de patos. Mi explicación y mi corrección van a ser un poco más extenso porque afortunadamente también he encontrado a alguien que dice algo con franqueza. Pero bueno, tuve que corregir alguna tergiversación. Ahora esto va a ser útil para la explicación. Y dice así, abrimos comillas. Etos, logos y patos son los tres modos de persuasión en la retórica. El patos es el uso de los sentimientos humanos para afectar el juicio de un jurado. Un uso típico sería intentar transmitir a la audiencia un sentimiento de rechazo hacia el sujeto en un juicio para influir en una sentencia. En ese sentido, se puede decir que se ha creado en la audiencia un sentimiento de rechazo hacia el sujeto juzgado, al margen del hecho que se está juzgando, y con indiferencia de si es culpable o si es inocente. Esto, según Aristóteles, esto es crear un argumento patético. Cerramos comillas. Bueno, con esto se hace evidente lo que estoy expresando acerca de aquel juicio injusto, silogístico, demagógico y falaz que hacen los satánicos a los sabios de los pueblos de pacto de sangre. Y en fin, apartando la modestia y la vergüenza, repito sinceramente que yo podría decir con indignación que me incluyo en aquellos que han sido enjuiciados peyorativamente por satánicos mediante sus artimañas deplorables de acoso, difamación, intimidación, amenazas de muerte, silogismos, retórica falaz, demagogia, técnicas de marketing, ingeniería psicosocial, imposición conductual, etcétera, etcétera. Y como dijo Aristóteles, tales artimañas que enaltecen el desequilibrio de patos, desde el eros hasta el tánatos, todo eso es patético. Sigamos con las explicaciones corregidas acerca del patos. Abrimos comillas. Patos se refiere al sufrimiento anímico de una persona, provocado por el hecho de vivir y morir en el mundo fenoménico. Patos significa también desenfreno pasional, aflicción inducida por el rechazo emotivo. En la crítica artística, la palabra patos se utiliza para referirse a la íntima emoción presente en una obra de arte que despierta otra similar a quien la contempla. Es decir, una obra de arte irradia un arquetipo, emoción, y el espectador, pues, percibe ese arquetipo de emoción. Patos representa una apelación a la emoción del público, a su empatía, provocando sentimientos que ya residen en el público. Patos es el gancho principal, es el cebo, es la anécdota, el misterio o el hecho maravilloso que atrapa al lector o al espectador de la obra. Patos es todo lo que se siente, es el estado del alma, es lo anímico. Dentro del trinomio eros, patos, tánatos, se entiende como bipolaridad extrema
del ciclo genésico-eugenésico, es decir, es la dualidad cíclica de creación-finalidad, que mediante la pasión del patos se enlaza el deseo sensual que engendra vida, el eros, y el sufrimiento que provoca la muerte, el tánatos. Cerramos comillas. Se ha terminado la explicación acerca del patos. Bueno, en fin, se entiende por qué la cultura moderna es tan patética. Porque los satánicos y las satánicas cultores, que hacen cultos a objetos culturales, que usan tales técnicas comerciales y sensacionalistas para enaltecer el patos entre los dramas, desde la obsesión compulsiva patológica hasta la muerte, pues todo eso es que precisamente es patético y es propio de patéticos y de patéticas. No solo lo asevero yo ahora con estos fundamentos, sino que ya lo dijo Aristóteles en su día, aquellos que enjuiciaron injustamente a Sócrates. Sí, Aristóteles lo dijo, les llamó patéticos, les dijo, sois patéticos. Sí, comerciales satánicos, patéticos, histriónicos, obsesivos, psicópatas, mentirosos, perversos, sensacionalistas, estafadores, etc. Son algunos de los nominativos correspondientes por sus actos realizados de crear cultura basura, que debilita y confunde a la gente gentiles, para así parasitar sus voluntades teúrgicas. En fin, ya dije que allá cada cual con su esencia y con sus actos. Pero esto es lo que hay, esta es la verdad. Ahora seguiré explicando con los términos agnóstico, ateo, escéptico y politeísmo. Agnóstico. Incluso en la actualidad todavía no se ha analizado etimológicamente a la palabra agnóstico, sino que se le ha adornado con florituras conceptuales para enmascarar su origen verdadero y tergiversar su atribución práctica real. De hecho, no es posible encontrar algún análisis riguroso, objetivo y neutro en Internet, sino que todo contexto está enfocado en denigrar a la gnosis, sea la gnosis de donde sea, cretense, espartana, alejandrina, cátara, etc. Y no es de extrañar que el agnosticismo fue en verdad una organización cultural de satánicos que persiguió a los verdaderos gnósticos. Sí, y con seguridad esos satánicos agnósticos tendrían conexiones con otros satánicos que también fomentarían el ateísmo y el escepticismo, que curiosamente luego tendrían conexiones con el materialismo económico y con el comunismo. A ver, solo es cuestión de investigar un poco para llegar a estas conclusiones. En verdad, un agnóstico es quien niega la gnosis, aquel que niega al nos ego yo teúrgico. En verdad, la atribución práctica de un agnóstico consiste en una mera puesta de sentidos y logística y falaz, que se inventaron unos satánicos racionalistas desgraciados, que no tienen gracia divina. Y el cometido del agnosticismo es precisamente tergiversar a la gnosis teúrgica intrínseca a lo inconocible, degradar la sabiduría espiritual verdadera de los gnósticos arcaicos verdaderos, y difundir una cultura literaria racionalista llena de contradicciones paradójicas que enaltece repetitivamente la impotencia de la psique demiúrgica y la estupidez del raciocinio mnemotécnico, que se traba a sí mismo entre premisas lógicas irreductibles que son mentiras, paradojas y paradojas, que no son capaces de salvar. Y todo para impedir socialmente que el nos ego yo teúrgico de un Villa despierto pueda rescatar su propia gnosis entre tanta basura racional, implantándose así una cultura que adolece de un síndrome de inferioridad, limitada por condicionantes anímicos que se regodea en su propia referencia enfermiza, que sublima lo demagógico y lo patológico enfermizo. Y esto adolece frente a la imposible e increíble existencia espiritual intrínseca a lo inconocible de nos yo ego, que permanece en autorreferencia y no tiene límites anímicos. Así que, sabiendo esto, voy a leer la falacia que usan como excusa racional en un diccionario etimológico que dice acerca del término agnóstico. Vamos a ver las mentiras que dicen ahora acerca de lo agnóstico. Abrimos comillas. Dicen que, a diferencia de los gnósticos, los agnósticos consideran cuestionable la existencia y la evidencia de un Dios como entidad suprema. Los agnósticos suponen que los conocimientos del ser humano no van más allá de su propia concepción perecedera, no van más allá de la muerte, no van más allá del tiempo-espacio, no van más allá del relativismo, no van más allá del raciocinio. Los agnósticos no presuponen ninguna verdad como absoluta, porque según ellos la verdad absoluta no puede ser demostrada, y no puede ser demostrada porque se debería conocer absolutamente todas las posibilidades y eso no es posible, porque el cerebro humano y la cognición tienen límites. Cerramos comillas.
Ahora yo eso lo rebato. El Villa despierto puede comprender esencialmente desde su no sé pues yo tal desfasatez silogística absurda, que si lo ponemos en analogía podría decirse que, abrimos comillas, es como si fuera que la mente racional niega y defenestra lo que no le pertenece. Cerramos comillas. O como si fuera, abrimos comillas, imaginemos un cubo físico de color rojo, que asevera con fanatismo que él es el único que puede ser de color rojo o de un color y con la forma de un cubo, mientras que usa los extremos silogísticos y las paradojas mnemotécnicas para denigrar a una nube sutil verde que no tiene nada que ver con el cubo rojo, y que según el cubo rojo, otra cosa aparte de los límites del mismo cubo rojo, no puede existir por sí mismo y no puede ser posible más allá de las posibilidades conocidas por su limitada condición racional, que es la típica condición de un cubo rojo. O sea, el cubo rojo se obceca a sí mismo y está jodiendo precisamente a todos los demás porque está jodido. Cerramos comillas. Es decir, esto es el típico estúpido, inútil e impotente que se queja de que no puede existir por sí mismo y que además no permite a otros existir por pura envidia e incomprensión. O lo que es lo mismo, abrimos comillas, imaginen un perro rabioso que no come porque no puede y no deja comer a los otros perros porque no le da la gana. Cerramos comillas. Bueno, ahora veamos qué dice el diccionario acerca del término ateo. La diferencia entre un ateo y un agnóstico es que el ateo no cree en la existencia de un Dios supremo, mientras que el agnóstico cree que los humanos no tienen los conocimientos para demostrar la existencia de un Dios supremo universal. Cerramos comillas. Ahora yo esto lo voy a rebatir. O sea que el ateo tiene una creencia negacionista, porque el ateo no puede demostrar que no haya una especie de conciencia cósmica que ordena la materia, esa metáfora llamada de Miurgo. Mientras que los agnósticos se basan en esos límites cognitivos y niegan la existencia de una verdad escatológica que existe por sí misma más allá de lo absoluto, aparte de todas las premisas y perspectivas representadas en múltiples ciclos de manifestación, sutilidad, causa-efecto, aparte del mismo demiurgo. Y acerca del término escéptico, el diccionario dice así, abrimos comillas, los agnósticos son un subconjunto de escépticos. Los escépticos niegan que el ser humano tenga la capacidad de entender cualquier verdad, mientras que los agnósticos niegan que el ser humano tenga la capacidad de entender lo divino. Cerramos comillas. Entonces, desde esta excusa falaz, los satánicos dirían que la verdad no existiría, que lo divino no existiría, que lo correcto no existiría, que la maldad no existiría, que se podría matar y esclavizar a los inocentes porque así sería la naturaleza, que entre los seres vivos solo imperaría la ley del más fuerte y que eso justificaría la imposición social de la tiranía, que los rebeldes a este orden de la naturaleza no tendrían razones lógicas para desobedecer porque hubieran sido creados para ser esclavos y para servir a los conquistadores, etcétera, etcétera. O sea, se hace evidente que estas mentiras y falacias y tergiversaciones culturales modernas realmente están justificando esta injusticia que acabo de describir. Bueno, como podréis deducir, esta retórica tan horrible es propia de psicópatas satánicos y realmente se parece mucho al Talmud, a las leyes del Talmud. No es casualidad, han sido los mismos. Sigamos. Y no basta con esto, sino que además, para perfeccionar los argumentos falaces que ya se quedaron obsoletos, en el diccionario luego van diciendo más cosas. Abrimos comillas. Un agnóstico es quien desestima lo que no se puede conocer racionalmente. Mientras no se pueda demostrar con la razón, no se aceptará la capacidad de entender algo fuera de la convicción y fuera del raciocinio. Al agnóstico no le interesa intelectualmente lo que no puede ser demostrado con la razón. Y la idea de Dios, al ser del ámbito de la fe y la creencia, no le interesa al agnóstico. Cerramos comillas. Bueno, voy a rebatir esto. Se evidencia aquí una contradicción y una disonancia cognitiva, porque si para ellos la palabra gnosis significa conocimiento y la atribuyen falsamente al latín conocer, pues precisamente según ellos entonces la palabra agnóstico debería significar literalmente quien niega el conocimiento racional. Entonces, ¿cómo puede ser que el satánico que se etiquete de agnóstico con su manual lógico y razonativo se empecine en que solo usa la razón para conocer y demostrar, cuando precisamente la palabra agnóstico significa que niega el conocimiento, conocer en latín, y que niega el sujeto que demuestra lo que conoce? O sea, que se niega a su no yo ego que experimenta.
Un agnóstico realmente, de forma literal, significa el que niega al experimentador, el que niega precisamente al que experimenta, el que niega al yo. Entonces, dicen que el satánico agnóstico no niega ni afirma lo que no puede ser conocido racionalmente ni demostrado por la razón, y que eso no es de su interés. Pues vaya, estos satánicos se hacen los inocentes, porque primero dicen el cinismo de que, abrimos comillas, el agnóstico no niega ni afirma y no le interesa porque precisamente no puede explicar con la razón, pero él impone lo que debería ser según sus premisas limitantes, para poder ser comprendido con su razón. Cerramos comillas. Esto es una discriminación silogística absurda, es decir, una negación arbitraria basada en una contradicción mnemotécnica, que justifica un juicio periorativo adrede, cuya imposición social defenestra indirectamente y al cabo de mucho tiempo a aquello que no es del interés cognitivo de tales satánicos agnósticos. Vayamos más allá, porque en verdad imaginan como secados lo que existe aparte de sus ámbitos académicos y teológicos y racional. Y tras mucho tiempo y repeticiones de las mismas mentiras silogísticas, estos satánicos moldean la opinión pública de las masas sumidas en egregores. Es decir, masas de gente confundidas que piensan como robots en colectividad racional, para ponerlas en contra de otros borregos pastoreados que sienten fanáticamente en colectividad irracional. Se hace evidente el engaño y la treta cruel que ha provocado tantos conflictos bélicos y mucho sufrimiento durante siglos. Se hace evidente que aquí precisamente estos agnósticos están haciendo una disidencia controlada para enfrentar a los creyentes irracionales religiosos contra los creyentes racionales. Bueno, también dicen luego, perfeccionando más las máscaras en el diccionario. Abrimos comillas. Escéptico se entendía como alguien que somete todo a la duda y que lleva a cabo una investigación científica basada en la técnica. Escéptico es quien no cree firmemente en nada, no cree en ideas abstractas, ni en valores sociales, ni en ideologías políticas. Por lo tanto, el escéptico se niega a hacer afirmaciones lógicas de carácter absolutista y prefiere llegar a un consenso aproximado con un conjunto de posibilidades, estableciendo relaciones lógicas. Cerramos comillas. Bueno, tras esta farsa ilógica que dicen en el diccionario con respecto al escéptico, voy a ser breve. Según se enseña en las academias de guionista de cine, el escéptico es un arquetipo que designa a un personaje con unas características psicológicas y conductuales, las cuales son que el escéptico siempre duda de la experiencia del protagonista. El escéptico siempre obstaculiza el accionar del protagonista con inseguridades racionales y con miedos irracionales. Y entonces, ¿por qué es así el escéptico? ¿Por qué molesta siempre al protagonista? ¿Por qué lo sabotea? Porque el objetivo de todo evento en el mundo fenoménico del demiurgo es el conflicto, es el drama y es el dolor. Se debe saber que el arquetipo personaje del escéptico actúa con el propósito de agravar el sufrimiento del protagonista. Un protagonista que se enfrenta contra el daño que le provocó el antagonista. Así, de este modo, el escéptico usará todo tipo de tretas psicológicas racionales, científicas e incluso estupideces sentimentalistas, irracionales, religiosas, para poner en duda la experiencia pragmática y práctica del protagonista. Un protagonista que casi siempre es alguien con arianidad teúrgica, con nos yo ego, que se enfrenta a algún psicópata agnóstico que niega al yo del protagonista y lo quiere eliminar o esclavizar. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que dice el diccionario ese con lo que se enseña en las academias de cine y guión? Esto es obvio. Lo que se dice en el diccionario es la teoría falaz que enmascara una práctica real. La práctica real que se enseña en las academias de cine. Y esto es de índole arquetipal y que es natural en el proceso dramático del demiurgo. ¿Se entiende entonces que es un escéptico? Sigamos. Acerca del ateo, luego dicen también, perfeccionando más las máscaras y las mentiras. Abrimos comillas. El ateo es quien cree que no hay un Dios creador, que niega la existencia de algo divino. El ateo cree que la idea de Dios es refutable mediante la razón lógica. El ateo es quien fisicaliza lo ideal y lo devocional mediante la razón y la ciencia. Cerramos comillas. Ahora voy a rebatir esto.
Vamos a ver, entonces, si el ateo niega la existencia de lo divino, pero cree que la lógica racional puede refutar los sentimientos irracionales, entramos otra vez en la misma paradoja irreductible silogística, que se basa en premisas que son mentiras. Voy a solucionar el problema directamente con la verdad. A ver, lo racional cognitivo y lo irracional sensitivo son dos ámbitos de la misma psique, y la psique es sostenida por unos rangos de onda que oscilan entre el inconsciente colectivo arquetipal, el subconsciente individual onírico y la vigilia consciente que se extrapola en referencia a los entes vivos y a los objetos inertes del mundo fenoménico. Así que los conjuntos trinitarios de energía, información, conciencia y de emoción irracional, mente racional y acto por inercia se unen en la psique. Estas dos trionidades se unen en la psique, y la psique está nexada precisamente con la sangre y con el sistema nervioso. Es decir, en resumen, que la psique nexa al yo perdido teúrgico de la sangre con el Atman del demiurgo. De este modo, por simple anatomía sutil, que primero fue experimentada personalmente y luego fue explicada metódicamente según alegorías y metáforas, pues se llega a la conclusión de que el esquema fundamental que subyace a las tergiversaciones es un modelo axiomático y didáctico que está mal, que es erróneo. Porque el Dios manifestador y ordenador del universo conocible, el demiurgo, es una metáfora que describe una voluntad obsesiva, cuyo objetivo es provocar la muerte a los seres vivos, parasitando la inmortalidad teúrgica que pertenece a quien existe aparte del mismo universo creado, al teurgo. Y las metáforas no son lógicas racionales, tampoco son sentimentalistas y racionales. Las metáforas son experimentales e increíbles. Y solo mediante analogías pueden ser expresadas a las gentes con remanente teúrgico, y así que se inspiren por tales gestas experimentativas. Y en definitiva, una analogía que inspira el anhelo de libertad y de inmortalidad como un mítico misterio. Eso no es un silogismo estúpido, sino que es algo aparte del raciocinio lógico y es algo aparte de la creencia devocional, es algo aparte de la fe y es algo aparte de la ciencia. Y para colmo, si el ateo niega lo divino, es decir, que niega las cualidades de verdad, eternidad, inmortalidad, entonces, aunque el mismo ateo no se dé cuenta, indirectamente el ateo está afirmando a lo diablesco. Es decir, que el ateo afirma la mentira, la relatividad espacio-temporal y la muerte. Bueno, como es evidente, ni siquiera las definiciones actuales de los diccionarios que fueron perfeccionadas por agentes culturales, ni siquiera todo eso explica la etimología de tales términos que han sido tan abusivamente degradados con tanta polémica falsa y entre conflictos ideológicos. Pero sí que tratan de condicionar la psique del lector con una retórica falaz racional para debilitar y confundir la voluntad del yo teúrgico. Entonces no os extrañéis que el Villa despierto con remanente teúrgico y valores éticos se indigne con hostilidad ante tales injusticias históricas y rechace tales engaños. Con esto se hace obvio que los agnósticos, los ateos y los escépticos usan la excusa de que, como ellos no pueden experimentar la verdad intrínseca de lo inconocible, ni pueden comprender las esencias antagónicas del demiurgo y del nos yo ego teúrgico con su gnosis, pues estos satánicos inventan una serie de mentiras para tergiversar a la misma gnosis, y así que la falsa idea de gnosis como si fuera un conocimiento ocultista encaje con sus falacias racionales entre mentiras y más mentiras, para elaborar una cultura degradante y así usarla ante las gentes como una justificación histórica irreal. Sí, una justificación irreal y cínica que avale la persecución de los gnósticos arcaicos verdaderos, los cuales fueron acusados de herejías que no cometieron y condenados injustamente al sacrificio mortal en holocausto de fuego. Esto es lo que pasó, por ejemplo, a los verdaderos cátaros de Languedoc o de Cataluña. ¿Se entiende el contexto real de todo esto? ¿Se evidencia ya el verdadero uso del culto al objeto cultural llamado falsamente como agnosticismo?
Se evidencia la misma mierda satánica de genocidios sacrificiales de los cristianos verdaderos. Esto es obvio, porque los agnósticos dicen falacias y tergiversaciones, como que los gnósticos adoran a un Dios supremo creador, cuando eso no es cierto, eso es mentira. Los agnósticos también mienten cuando dicen que la verdad absoluta no existe si no se puede comprobar racionalmente desde todas las perspectivas lógicas. Lo cual eso es un tremendo absurdo, un error mnemotécnico, una paradoja irreductible porque cada premisa de tal ecuación lógica es una farsa, es impracticable en la práctica real. Pues la verdad real existe intrínseca a lo inconocible, aparte de la condición, más allá de lo absoluto, imposible de conocer y sólo experimentable íntimamente en una autorreferencia del nos yo ego teúrgico, que existe imperecedero sin ningún condicionante cultural, ni lógica deductiva, ni perspectiva evolutiva, ni progresión heurística, ni tiempo-espacio. La sabiduría de lo eterno no es de este mundo mortal del demiurgo. La naturaleza inmortal y sobrenatural del nos yo ego teúrgico no es natural del mundo fenoménico mortal del demiurgo. Y el demiurgo, como es un diosito supremo universal, en verdad adolece de un síndrome de impotencia y de una necesidad parasitaria que necesita a otros adoradores fanáticos y manipuladores científicos para sentirse pasionalmente a sí mismo y que le pongan entonces un sentido positivo a su propia obra infernal de degradación y muerte. Y sí, el demiurgo solo abarca a su propia psique anímica, designada y limitada con sus propios arquetipos y entelequias, los cuales no son infinitos, son cíclicos, precisamente. Y que todos esos ciclos universales, arquetipos y entelequias, sí son entendibles, conocibles por tales teólogos religiosos y por tales científicos astrólogos. Por lo tanto, la creación demiúrgica sí se puede conocer mediante el intelecto racional como una ciencia y también se puede sentir irracionalmente como una religión. Pero a lo inconocible no hay ni ciencia ni religión que lo nexe ni etiquete en ninguna premisa racional ni irracional. Tampoco hubo ningún culto a lo inconocible, porque no se puede conocer científicamente ni sentir fanáticamente lo que existe inmortal, aparte del mundo mortal y más allá de la muerte. Y si el Diosito universal demiúrgico acaso creara, ordenara a sus hijos diablos y esclavos con algún amor, beatitud y benevolencia, esa utopía, esas tonterías de mentira, si acaso el demiurgo fuera bueno, el resultado sería lo antagónico de lo que hay en el mundo fenoménico ahora mismo. Es decir, que los satánicos cogieron las cualidades divinas de lo inconocible, verdad, eternidad, inmortalidad, y las usaron para etiquetar al demiurgo a brasas, a Jehová y a Satanás, para ponerle máscaras de buenos y benefactores. Todo ello para justificar falazmente sus cultos a la muerte con máscaras felices. Vamos, que esto es evidente. Si el demiurgo fuera bueno, inmortal y eterno y verdadero, pues acaso si fuera así, pues no habría creado nada de lo que cualquier entidad viva puede experimentar en el mundo fenoménico. Es decir, que si el demiurgo fuera tan bueno, supuestamente entonces en esta creación infernal de mierda que evoluciona hacia lo putrefacto, no habría ni muerte, ni tiempo, ni espacio, ni mentiras, ni maldad, ni límites cognitivos, ni dolor, ni sufrimiento, ni esclavitud, etc. Así que, repito, si el mundo fenoménico fue creado o manifestado a la imagen y semejanza del Diosito universal de Miurgo Abrasa, pues solo con observar la mierda de mundo infernal horrible que hay, se hace evidente que el creador de estos es el mismo diablo y que su propósito es provocar la muerte a los seres vivos, parasitando la inmortalidad del espíritu teúrgico que existe aparte del universo material creado. Si se comprende esto a nivel íntimo esotérico y se experimenta por uno mismo en autorreferencia, que se existe como inmortal aparte de la tironidad anímica mortal, aparte de la emoción, de la mente y del cuerpo físico, pues todas las incongruencias mnemotécnicas y las disonancias cognitivas provocadas por las tergiversaciones que dicen los satánicos, los agnósticos, los ateos y los escépticos, todo eso se solucionaría. Esta solución de dudas sería como si se desataran los nudos de unas cuerdas que ataban la voluntad del nos yo ego con unos pesados lastres psicoemotivos. Porque recordemos que los satánicos intentan imponer que el yo teúrgico autorreferente, experimentativo, omniperceptivo, sea acaso lo mismo que la mente racional y que la emoción irracional.
cuando en verdad el yo teúrgico es parasitado por el alma para drenar la potencia eterna de vacío hasta manifestarla en energía cíclica, desde la inmortalidad, vexado con la vida mediante el dolor, hasta la entérica muerte del demiurgo, pasando por el alma y su trinidad de emoción, mente, cuerpo físico. Es decir, que el no ego yo teúrgico existe antagónico a la condición, existe antagónico a la psique, existe aparte de los sentidos del conjunto anímico, emoción, mente, cuerpo. Y recordemos que la gnosis se atribuye al pragma de nostos teos en su praxis. Es decir, un acceso metafísico a la propia gnosis en una experiencia existencial de lo esencial teúrgico, intrínseco a los valores de lo inconocible, verdad, eternidad, inmortalidad. Solo experimentar el nos yo ego divino de teos en lo inconocible, nada más. Entonces, ¿qué tienen que ver todas aquellas tergiversaciones? ¿Qué tiene que ver tantas mentiras culturales con la verdadera gnosis de nuestros teos? Pues miren, no tiene nada que ver, sino que son lo antagónico. Repito, el agnosticismo, el ateísmo y el escepticismo son solo razonamientos lógicos silogísticos, con premisas incorrectas y falsas. Una retórica falaz que es imposible que sea cierto y veraz. Pues resulta tan absurdo como intentar construir un ladrillo sólido amasando gases sutiles. ¿Acaso después de tantos siglos repitiendo las mismas mentiras absurdas y después de tantas investigaciones científicas y tantos progresos democráticos y tras tantos teólogos y eruditos, vamos a ver, si todos trabajan juntos para la sinarquía infernal, ¿acaso no se dan cuenta la gente engañada que no hay ningún ladrillo de aire que sostenga un castillo en las nubes? ¿No se dan cuenta las gentes engañadas de que todos los misterios ocultistas que dicen ser misteriosos son todo mentiras? ¿No se dan cuenta las gentes engañadas de que es mentira que no haya un consenso y acuerdo entre la ciencia y la religión, entre los científicos y los religiosos, o incluso entre las ideologías políticas modernas que se basan en el capital y en la usura? Pues sí, sí que están de acuerdo todos, precisamente en mantener un teatro ficticio que consiste en aparentar que no están de acuerdo, justificando que el mundo se va a la mierda porque evoluciona y avanza a la utopía feliz tecnocrática del mundo tecnológico, que será muy bonito, un paraíso en la luz, en la tierra, es decir, después de la guerra de los genocidios sacrificiales que ellos necesiten, intentarían imponer su infierno sutil demiúrgico manifestando en lo tangible. Precisamente esas metáforas de holocausto final o holocausto zombie y todas esas mierdas. Y todo eso se publicita hoy como algo bueno, bonito, deseable. Y que todo eso es inevitable, incomprensible, que no se puede... ¡Ah, qué miedo! ¿No se da cuenta la gente? Es indignante. Bueno, sigamos. Acerca del politeísmo. Se ha implantado culturalmente esta definición etimológica. Abrimos comillas. Politeísmo es un istmo de múltiples teos. Cerramos comillas. Y también se ha implantado culturalmente esta atribución práctica. Abrimos comillas. Un politeísta es un cultor religioso que adora los múltiples desdoblamientos solares y planetarios del demiurgo, que adora al arquitecto universal dividido en una pluralidad de panteones. Cerramos comillas. Pues bueno, señoras y señores, por honor yo digo que esta falacia es lo antagónico al politeos autárquico. Y tal vez explique acerca de la política verdadera en otra ocasión. Porque el tema está tan tremendamente tergiversado y degradado hasta lo demencial que han invertido la política verdadera como si fueran los múltiples cultos que ofrendan sacrificios de sangre a los desdoblamientos solares y planetarios del demiurgo, Abrasa Yahvé, mediante las excusas del capital económico y mediante los conflictos de clases tributivas, castas esclavistas y las revoluciones sociales de esclavos que en verdad fueron disidencia controlada. Disculpen, esto ya es bastante desagradable. Ahora no voy a explicar los horrores insoportables de las muchas decenas de guerras locales e incluso de las dos malditas guerras mundiales y de los más de 1.000 millones de muertos por crueles injusticias, justificadas cínicamente con malditas mentiras. Así que dejando esto aparte de momento, continúo con otros términos para facilitar su comprensión y vamos a terminar. Paradigma. La palabra paradigma se compone de dos partes. Primero, prefijo para, que significa junto a o contra, derivado de la raíz per, que significa primera posición. Segundo, del término degima, que significa modelo o ejemplo, derivado desde deik, que significa indicar, dedo, dedicar, decir, adjudicar.
y esto a su vez deriva desde deiknomai, que significa mostrar, apuntar. Y tercero, del sufijo ma, que se atribuye al resultado de la acción, y esto deriva, por ejemplo, a axioma. Bueno, la palabra paradigma es compleja. Actualmente denomina elementos que siguen algún modelo y se refiere a las premisas que moldean la realidad consensuada. Esto en la práctica es degradar el término original hasta confundirlo con las falsas estadísticas de la opinión pública. Como podemos ver en esta imagen, se describe las etapas del cambio de paradigma. Se supone que este esquema es del autor Gandhi, ese político hindú que supuestamente liberó a su país de los abusivos colonos extranjeros. Gandhi fue tergiversado y difamado para ocultar las injusticias que los anglos bretones hicieron en el pueblo de la India y que fue todo orquestado por las castas comerciantes y sacerdotales brahmanes y jehovaitas. Pues ese es el contexto real de lo que significa el actual concepto falaz de cambio de paradigma psicosocial. O sea, la rebelión del pueblo ante los abusos de los esclavistas satánicos. Se entiende que el contexto significativo real del cambio de paradigma es una rebelión del pueblo ante los abusos de los esclavistas satánicos. No obstante, hay otro ejemplo moderno denominado el cambio de paradigma científico. Esto en verdad son las etapas psicosociales que transcurren en una revolución cultural o reforma teórica práctica del sistema académico empresarial. Es necesario diferenciar entre una revolución cultural y una rebelión del pueblo, porque no son lo mismo. De hecho, una rebelión del pueblo puede conllevar una guerra civil, mientras que una revolución cultural consta de publicitar que el pasado es una mierda, que aquellos que hacían lo que antes se hacía son unos tontos y que lo que hay que hacer ahora es otra cosa para ser unos listos, entre comillas. Pues vaya, esto evidencia que eso último es una técnica detestable de marketing psicológico, conductismo psicosocial, que renueva los hitos científicos, los objetos culturales y los cultos porque ya aburren de tanto repetirse y los sustituyen por otros supuestamente novedosos y evolucionados. Y entonces, ¿cuál sería el propósito verdadero de esta revolución cultural, de la mercadotecnia, del marketing psicosocial? ¿Disidencia controlada? Pues obviamente ellos quieren evitar una rebelión hostil del pueblo que está siendo esclavizado por las castas comerciantes burguesas y sacerdotal satánicas. Vamos a ver, señores y señores, en verdad es esto. No se dejen engañar por la publicidad capitalista, no se dejen engañar por la publicidad empresarial, ni por la publicidad gubernamental, ni por la publicidad religiosa, ni por la publicidad socializada, sensacionalista, etc. Sigamos, el término lógica. La palabra lógica, como ya se dijo antes, viene del griego logos, que se atribuye a la razón, al raciocinio. La lógica, como ciencia aplicada, fue desarrollada por Aristóteles, y no fue para lo que se dice en la actualidad, no fue para el raciocinio, ni para los silogismos, ni para las ecuaciones matemáticas, etc. ¿Por qué? Pues porque eso no tiene sentido en el contexto significativo y en las circunstancias que vivieron los sabios filósofos Platón o Aristóteles. Ellos vieron morir injustamente a su maestro Sócrates, tras un juicio en el que se usó precisamente los silogismos y la retórica falaz para justificar el crimen de envenenar a Sócrates. Así que se hace obvio que ni Aristóteles, ni Platón, ni ninguno de los alumnos de Sócrates no iban a ser tan idiotas ni tan cobardes de hacerlo antagónico a sus propias esencias y honores. Obviamente, ante una injusticia, ellos estaban indignados. Por ejemplo, si Platón sabía que fueron unos sacerdotes monistas, adoradores de Abrasas, quienes juzgaron y mataron a Sócrates, pues obviamente Platón no iba a decir lo contrario a la verdad. O sea, que Platón no hizo sus diálogos, por ejemplo Timeo, para enaltecer al demiurgo Abrasas como si fuera bonito y bueno. O sea, que Platón no iba a olvidar todo el tema de lo inconocible y de Caos y de Aperión, etc. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en la versión moderna del diálogo con Timeo no haya ninguna alusión a la cosmogonía de Hesiodo con toda la jerarquía teogónica que incluye a Nostos Teos, al Caos y a Aperión? ¿Cómo puede ser que no estén Nostos Teos, ni Caos, ni Aperión en la teogonía de Hesiodo?
en las versiones modernas de los documentos que se encuentran en Internet. Obviamente porque las obras están mutiladas, están tergiversadas, están invertidas para favorecer a los satánicos. Pues lo mismo ocurrió con Aristóteles, porque Aristóteles rebatió a los satánicos jueces demagogos y silogísticos. Aristóteles los rebatió con su argumento lógico verdadero, llegando a la conclusión de que son patéticos. ¿Se entiende esto? Vemos en esta imagen cuando los satánicos demagogos acusaron a Sócrates de que decía palabras incómodas que podían asustar a los sensibles. Entonces, ¿qué dijo el sabio Platón respecto a eso? Platón dijo: hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. En esta otra imagen, y cuando los satánicos demagogos acusaron a Sócrates, a Platón o a Aristóteles de que en la escuela de Atenas se trataban asuntos que no eran apropiados para los alumnos, porque supuestamente los incitaban a la rebelión en contra del prototipo de la nueva República Social Democrática. ¿Qué dijo el sabio Platón respecto a eso? Platón dijo: extraños tiempos son estos que vivimos, cuando a viejos y jóvenes se les dicen falsedades en la escuela, y la persona que se atreve a decir la verdad es llamada inmediatamente lunática e idiota. En la siguiente imagen podemos ver, como dije en el primer vídeo introductorio de estos, yo tenía para responderles a aquellos satánicos que mataron injustamente al maestro Sócrates. Y ya lo he dicho y lo he explicado en su contexto significativo real, para que se comprendan los motivos verdaderos. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de la lógica aristotélica verdadera? Pues el discernimiento sabio con honor. Sí, la obra de Aristóteles, que se llamaba Ética, el ethos, es decir, el discernimiento sabio para hacer lo correcto y rescatar la verdad. O sea, discernir con el ethos para rescatar al étimos y acceder a la propia gnosis del nos ego yo, facilitando el regreso a Teos. Así se hace evidente que, en honor a su maestro Sócrates y ante las falsas acusaciones de los satánicos, pues repito, se entiende que el sabio Aristóteles refutara la demagogia, refutara los silogismos, refutara todo aquello que es de esencia demiúrgica, satánica y patética. Y Aristóteles no hizo lo contrario, inventándose luego, acaso, técnicas modernas de marketing psicológico. Eso sería absurdo e incongruente. Aristóteles no traicionaría sus propios valores éticos de honor, del mismo modo que Platón tampoco iba a traicionar a su maestro Sócrates. En fin, sigamos. La palabra paradoja viene del griego, consta del prefijo para, que significa junto a o contra, y de doxo, que significa opinión. Otras derivaciones son ortodoxo, que significa aquello que concuerda con lo que se opina, y heterodoxo, que significa aquello que difiere de lo que se opina. En latín, paradoxum se atribuye a lo que resulta increíble, absurdo o inexplicable para el sujeto racional, o puede ser algo que excede los límites sensitivos del sujeto irracional. Y en la actualidad el uso de los prefijos homo y orto ha sido degradado hasta extremos totalmente absurdos, como el odio entre géneros sexuales, el odio en el politiqueo partidista o el odio dogmático en las religiones monistas. La palabra ciclo viene del griego kilkos, que significa rueda, círculo, y que deriva desde el latín cyclus, que significa también círculo. A la palabra cíclico se le atribuye una repetición o coincidencia cada periodo de tiempo específico. Por cierto, en Argentina, orto y homo significan culo, mierda o maricón. No estoy seguro de cómo pudo derivarse hasta eso. Bueno, en fin, estas explicaciones han sido un poco intensas, pero todavía hay más cosas que explicar y evidenciar. Y eso ya será en la próxima ocasión, que seguramente sea más intensa todavía, debido a los temas serios que voy a explicar. Saludos.